adelante. De hecho, la lectura tenía que iniciar desde el 1, pero vamos a leer solamente estos 3 versículos, del versículo 12 al versículo número 14, por favor. Dice así la palabra de Dios, Romanos 8, versículo número 12 al 14. Dice así la Biblia. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, oh buen Dios, por permitirnos estar una vez más aquí reunidos. Primeramente, Señor, delante de ti, pero también, Señor, de nuestros amados hermanos. Te damos gracias por esta tu iglesia, porque tú sigues haciendo la obra, Señor, y rogamos nos sigas edificando, Señor, con tu palabra, nos retes, nos exhortes. Y Padre, bendice, Señor, también nuestro servicio que damos hacia ti. Ayúdanos a que nunca, Señor, sea un servicio carnal, sino algo espiritual. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a los deseos, Señor, del Espíritu y no conforme a nuestros deseos carnales que a veces tenemos. Límpianos, oh Padre Celestial, y bendice la exposición de tu palabra, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Amén. El libro de Romanos es un libro en el cual Pablo está escribiendo a una iglesia que él no fundó. Se cree que la iglesia en Roma surge cuando después de la diáspora comienzan a salir las personas de este lugar llamado Jerusalén, comienzan a ser esparcidos por diferentes lugares. Nos damos cuenta de que la iglesia o moradores de Roma ahora llegan a su ciudad natal, llegan a Roma, y nos damos cuenta que inician iglesias. De hecho, en el libro a los Romanos vamos a encontrar que se encuentran varias iglesias representadas en Roma. Abdiel, en la última banca está lo que buscas, la última banca de ella. Y Pablo está escribiendo de una manera doctrinal porque sabe que lo más importante a lo cual Pablo va a poder llegar en cuanto a sus escritos es a la capital del Imperio Romano, ya que cuando escribe a los romanos, Pablo se encuentra en una ciudad que se llama Corinto. Y Corinto era un puerto, era una ciudad donde había varios puertos, cuando menos había 2 puertos, y de ahí llegaban muchos marineros, y todas las noticias alrededor de Pablo es que se hablaba acerca de Roma. Todos hablaban acerca de la capital porque eran marineros, eran personas, mercancía que llegaba a Corinto, y Pablo dice: yo tengo mi deseo de ir a Roma, pero por alguna razón Pablo no había llegado a Roma, y lo que se le ocurre hacer, ya que él estaba siendo perseguido cada vez más por todos aquellos judaizantes que venían detrás de él y toda esta serie de cosas que se estaba llevando, nos vamos a dar cuenta de que Pablo dice: bueno, a lo mejor yo no puedo llegar, lo que voy a hacer entonces será mandar una carta para que ellos puedan conocer. Él lo dice así: para poder compartir entre vosotros un don espiritual. Y comienza a escribir la epístola, que es una de las joyas literarias, que es una de las joyas doctrinales más grandes que el hombre puede leer. Cuando usted y yo leemos la epístola o la carta a los romanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta que está dividida primordialmente en 2 secciones principales. Una de ellas es la sección doctrinal. Los primeros capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, encontramos la sección que es una sección doctrinal, donde Pablo va a hablar acerca de la redención, de la regeneración, de la salvación, y Pablo va a dar una de las epístolas con más carne en cuanto a la doctrina. Esto es Romanos. Es Romanos, la epístola que un hombre, un monje llamado Martín Lutero, estaba leyendo cuando él decidió hacer 95 tesis y clavarlas en una iglesia, lo que se conoce como el inicio del protestantismo
a través de Martín Lutero. Y ahí es una carta, una epístola que fue utilizada por muchas personas y es una epístola que nos habla primordialmente en la primera sección de doctrina. Cabe mencionar también algo que les he comentado en estas últimas veces, es que Romanos, su manera de ser escrita es una manera muy elegante, no tan solamente muy elocuente, sino es escrita con un griego diferente. Resulta que en los tiempos bíblicos había 3 tipos de griego. Uno de ellos, o más bien a todos ellos se les conocía como griego koiné, era griego común. Pero había un griego que se le conocía como tolomaico, koiné. Y este griego era un griego muy avanzado que solamente las personas en ámbitos legales y especialmente en Roma lo podían manejar. No cualquier tipo de persona podía comprender este tipo de griego. Por ejemplo, cuando nosotros leemos Romanos capítulo número 1, versículo número 1, en la segunda palabra dice Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo en el griego es la palabra doulos. Esta palabra indica en cualquier otro libro, a excepción de Romanos, indica esclavo. Cuando usted y yo leemos, por ejemplo, Santiago comienza su epístola diciendo Santiago, siervo de Jesucristo. Bueno, eso es esclavo de Jesucristo. Pero en el idioma tolomaico, en el griego tolomaico y en el griego koiné, esta palabrita tan solo tiene un doble significado o varía su significado. Lo que Pablo aquí escribe es Pablo casado con Jesucristo. No nada más decía un esclavo, sino aquí la palabra doulos en el griego tolomaico significa casado con Jesucristo. Y de ahí toda su escritura va a tener un nivel muy diferente. Cuando usted y yo leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo número 16, y dice el versículo 22, yo Tercio, que escribí la epístola. Algunos dicen, bueno, aquí hay una contradicción en la Biblia porque dice que Pablo la escribió y aquí dice que Tercio fue quien la escribió en este versículo 22 del capítulo 26. Bueno, resulta que algunos estudiosos dicen que Pablo no dominaba completamente este tipo de griego tolomaico. Y lo que hace Pablo es decirle a Tercio, ¿sabes qué, Tercio, tú que eres romano, tú que eres una persona que conoces este tipo de griego, ayúdame a escribir. Yo te voy a dictar y tú coloquialmente le echas crema a los tacos. Tú le escribes ahí bonito para que cuando llegara la carta a Roma, entonces los romanos, al escuchar este tipo de idioma que era el que se usaba primordialmente entre lo más encumbrado de los romanos, pudieran decir, oye, hay que leer esto, porque mira, este Pablo está escribiendo de la manera como quien sabe. Ahora, Pablo comienza a escribir y adorna la doctrina con este tipo de griego. Y dice la palabra de Dios ahí en el capítulo número 8, hablando Pablo acerca de las doctrinas, comienza a hablar en el versículo número 1, solamente voy a citar el capítulo 8, pero todos los demás están llenos de doctrina. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo viene hablando acerca de que todos los hombres son pecadores. No tan solamente le da a los judíos, no tan solamente les da a los griegos, sino lo da a todo el mundo, diciéndole todos somos pecadores. Por si alguno dijere, bueno, yo no soy ni judío, yo no soy griego, yo no soy romano, yo tal vez soy de alguna otra nacionalidad. Y Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria que Dios nos dio, están destituidos de ello. Pablo comienza a hablar de esa manera, está diciendo que todos somos pecadores, e inclusive en el capítulo número 7, Pablo dice, miren, no nada más ustedes, sino yo, queriendo hacer el bien, hallo una ley en mis miembros que el pecado
mora en mí, dando a entender que todos los seres humanos somos pecadores. Cabe mencionar entre paréntesis, cuando usted comparta el evangelio, no nada más lleve a la persona a hacer o a decirle tú eres pecadora, porque muchas veces las personas van a decir, bueno, ¿quién se cree que es? Porque me dice que yo soy pecador, pero él ¿qué? ¿No es pecador? ¿No es pecadora? La realidad es que todos somos pecadores, y al compartir la palabra de Dios, Pablo está dando el mensaje de salvación y dice, bueno, yo también soy pecador. Y después dice, termina esto, versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No termina ahí, sino dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora note esto, si terminara la carta allí, pudiéramos nosotros tener muchas excusas para decir, bueno, es que pues yo, pastor, ya sabe que soy así porque pues soy carne. Y ya sabe porque venimos de unas tradiciones que son así y esto y lo otro, y pudiéramos poner muchos pretextos. Pero versículo 1 del capítulo número 8 dice, ahora pues, en ese mismo sentir, continuando su exposición, Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay, pero para los que están en Cristo Jesús. Aquí en primer lugar encontramos de que nos habla acerca de una doctrina en la palabra de Dios, la cual se le conoce como la doctrina de la justificación. La justificación es el acto legal de declarar justo a una persona. Es decir, a un pecador es capaz de, a través de la doctrina de la justificación, Dios nos dice, esta persona, aunque sigue siendo tal vez con tendencias pecaminosas, aunque esta persona sigue teniendo estos malos deseos, aunque esta persona sigue teniendo estos malos deseos, yo lo declaro justo. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto, queridos hermanos, es una de las doctrinas importantes en nuestra fe, ya que Dios nos declara justos delante de sí. Cuando ustedes y yo vayamos a presentarnos ante el tribunal de Dios, Dios nos presentará delante de sí mismo ahora como una persona justificada, como una persona como si nunca hubiésemos cometido ni siquiera un solo pecado. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder para limpiarnos de toda nuestra maldad, para mandar al fondo de una manera figurada, al fondo del mar, todos nuestros pecados, y entonces ninguna condenación hay para mí. Dios ya no te ve como una persona, como una persona pecadora. Dios te ve, si le has aceptado, si le has recibido, Dios te ve como una persona que nunca ha cometido pecado. No como si tus pecados estuvieran ocultos, sino como si nunca hubieses cometido un solo pecado. Dios te ve de esa manera. Esa es la justificación. Dios, el Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestras ofensas, Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos justificados. Es decir, ahora yo, en este tiempo, delante de los ojos de Dios, no tengo ninguna cosa la cual me condene delante de Dios, si es que estoy en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Algunos pudieran decir, bueno, es que debes perseverar en tus obras para permanecer en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No tengo yo nada que hacer para añadirle a través de mis esfuerzos algo a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él nos reconcilió, Él nos justificó, Él nos salvó. La justificación, en segundo lugar, es únicamente por medio del Señor Jesucristo. Note lo que dice Romanos capítulo 3, versículo número 21, por favor. Romanos 3, 21. La justificación solamente viene por Dios.
Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, la ley, según el libro de los Gálatas, iba a ser un ayo, alguien que nos traería a la gracia, a Cristo. Usted y yo no somos legalistas, ni somos personas que tratemos de guardar los rudimentos de la ley, porque no podríamos. Pedro, o Pablo más bien, el apóstol Pablo le dijo al apóstol Pedro, mira, estas cargas no se las impongas a nadie más, porque ni tú ni nuestros padres hemos podido guardar las cosas de la ley. Mire, a esto se les llama mesiánicos, y es un peligro. Los mesiánicos son aquellos que tratan de poner la ley y decirle, ¿sabe qué? Yo solamente citando un ejemplo, hermano Gavino o familia Chamorro, ustedes para que puedan estar en Jesús necesitan guardar el Shabbat, es decir, el sábado. Y el sábado no pueden ni prender su arbolito de Navidad, no pueden hacer nada de esto, no pueden hacer nada del otro, porque el Shabbat es un día santo. Y es más, no van a poder comer este tipo de carne, ni los mariscos. ¿A quién le gusta? A la hermana Lupita que le gustan los mariscos. Ni los mariscos, ni carne de cerdo. ¿A quién le gustan las carnitas? Nada de eso. Ahí estaba. Nada de eso. No va a poder haber ni carnitas, ni esto, ni lo otro, ni nada de eso. Eso es traer la ley aquí. Ahora, hay una cosa diferente en vivir en la carne y traer la ley. Son cosas distintas. Pero ahora nosotros, dice que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. ¿Sabe por qué? Porque tanto la ley como los profetas hablan de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica. Todo tiene que ver con Jesús. En algún aspecto, llámese el libro que usted le llame. Apenas un hermano de Tijuana me mandó un recital de una niña en el cual empieza a recitar de memoria todo lo que Cristo es en cada uno de los libros. Y comienza desde el libro de Génesis, en el cual es el creador, el libertador en el libro de Éxodo. Y comienza libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, hasta llegar al libro de Apocalipsis, donde es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos los libros de la Biblia nos hablan de él. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio ahora de la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Por eso es que usted y yo somos salvos por Cristo. Nuestra fe la depositamos en la persona del Señor Jesucristo. Mire, si usted está aquí y usted dice, bueno, yo voy a ir al cielo porque la verdad voy a la Iglesia Bautista de Gracia y allá me dijeron que yo soy salvo. No, espere un momento. Usted debe poner su fe en Cristo. Él es la roca eterna. Él es el Dios verdadero. Él es el único camino. Él es la puerta de las ovejas. Él es todo lo que la Biblia nos habla acerca de Cristo. El buen pastor, el príncipe de los pastores, es Cristo. La piedra angular que rechazaron los edificadores sigue siendo Cristo. Cristo es desde la base hasta arriba todo nuestro ser en la iglesia. Y Cristo, por medio de la fe, nos da justicia. Y luego dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y subraya este versículo, siendo justificados. ¿Cómo puedo ser yo justificado? Es decir, declarado justo delante de Dios. ¿Qué debo yo hacer? ¿Debo bautizarme? ¿Debo yo, no sé, dar mis bienes a los pobres o dar mi cuerpo para ser quemado, como dice en 1 Corintios 13? No. Siendo justificados, léalo conmigo, vea lo que dice la Biblia. ¿Qué dice? Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente. ¿Qué es gratis? Free en inglés. Gratis, no pagas. Mira, muchas veces queremos muchas cosas que sean gratis. Una vez, no sé si se acuerda el pastor Arturo,
Pero una vez íbamos a la iglesia con el pastor Muñoz, cuando tenía sus instalaciones antiguas, y en una taquería pusieron gran inauguración, tacos gratis. No, hombre, así de gente, llenísima. Y no me acuerdo, creo que también, ¿verdad? ¿Estábamos o no? Ya no les digo porque pero se llenó más todavía. Gratis. La verdad es que sí fuimos. ¿Y usted cree que comimos otra vez? Bueno, cuando menos yo otra vez ahí. No. Pero cuando era gratis, ahí quería. Hay muchas cosas que deseamos que sean gratis. Desearíamos que el gobierno le pagara toda la colegiatura a mis hijos, y que le diera los libros, y que le diera esto, y que la educación es laica y es gratuita, y pues que lo cumplan, no debemos pagar, y hasta manifestaciones se hacen. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos algo mucho más hermoso, mucho más valioso, que Dios lo da gratis, que es justificación. Es decir, la salvación. La salvación Dios la ofrece gratuitamente a todas las personas. La salvación dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, yo puedo, a través de la santificación, también el resultado es que yo tengo paz con Dios. Note en Romanos 5, versículo 1. Pablo viene desarrollando todo esto de la justificación, y para ello primero los confronta diciéndoles, todos son pecadores. Romanos 3. Pero ahora les dice, versículo 1 del capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la justificación en mi persona logra que yo pueda tener una paz. Miren, no es lo que el mundo busca, una paz mental, dicen ellos. Mental peace, se llama. Y lo busca. Psicología, todas las tipos de corrientes que busquen reformar a las personas, buscan una paz interior, pero la verdadera paz viene por medio de la salvación. Dios nos da una paz que el apóstol Pablo más adelante dice que sobrepasa todo entendimiento. Nadie logra entender cuando en el funeral de una persona cristiana se cantan himnos. Nadie logra entender cuando después de que una persona está pasando por un mal tras otro mal, tras otro mal, todavía en su interior surge una paz que nadie puede tener. Esa paz viene por medio de la justificación. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Eso implica también de que sin la justificación nosotros somos enemigos de Dios. La doctrina de la justificación entonces implica en sí misma la doctrina de la propiciación. Suena rara esa palabra, no la usamos, la propiciación, pero la propiciación es lo siguiente. La propiciación es que la ira de Dios es aquietada. En este caso, por Jesucristo, quien pagó por mí, quien fue un sustituto de mi muerte, de mi pecado. Cristo lo tuvo para que yo a través de Cristo pueda tener salvación. Ahora, continuemos, Romanos capítulo número 8, regresamos, versículo número 1 y versículo número 2. Continúo leyendo. Ahora pues ninguna condenación. ¿Qué es eso? Justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora llegamos a otra doctrina. Cuando dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, habla de otra doctrina. ¿De qué doctrina está hablando?
se le conoce como doctrina de la santificación. La doctrina de la santificación es cuando Dios, después de yo ser un pecador que merezco el infierno, Dios me salva y me da una santificación inicial que me coloca ahora en una posición aparte, que lo que hace Dios es que me aparta para sí. Ahora ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino que Dios me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora yo ya no pertenezco al infierno, sino soy ciudadano del cielo. ¿Qué es eso? Santificación. Pero la santificación tiene tres aspectos importantes. Lo primero es que Dios me santificó, que me apartó para sí. Pero ahora que yo soy apartado por Dios, con el propósito de vivir para Él, yo debo andar en novedad de vida. Yo debo andar de una manera en la cual Dios pueda agradar a Dios a través de mis obras, porque aunque yo no fui salvo por las obras, Dios preparó obras para que yo anduviese en ellas. Ese tipo de obras es que Dios me ha dado la mente de Cristo, me ha dado un nuevo corazón que debe latir por Dios, y ahora yo, una persona que era pecadora, debo andar de una manera distinta, no de una manera carnal, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a esas. Eso es la carne. Yo en la carne soy capaz de gritarle a los seres que amo. Yo en la carne soy capaz de guardar rencor. Yo en mi carne soy capaz de seguir viendo cosas abominables delante de los ojos de Dios, haciendo cosas que desagradan a Dios. Pero ahora que yo soy justificado, dice, yo debo andar conforme al Espíritu. Es decir, santidad. La santidad, queridos hermanos, podemos hablar mucho acerca de ello, pero solamente leo 1 de Pedro 4, versículo número 1 en adelante. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y note esto: baste ya. Está diciendo, mira, si a ti te gustaban las cosas del mundo, tu carne, todo esto, Pedro dice, baste ya. Ya déjalo. Pablo dijo, mira, ahora eres una nueva criatura, eres nuevo en Cristo, mira, las cosas viejas ya pasaron. Tu carne debes dejarla, ya no debes tener ese tipo de pensamientos mundanos, ya no debes tener ese tipo de codicia, ya no debes ver a las mujeres con malos ojos, ya no debes tener ese tipo de pensamientos, ya no debes ser grosero, ya no debes ser alcohólico, ya no debes ser borracho, ya no debes ser drogadicto, ya tienes una nueva mente. Baste ya, dice Pedro. Y dice, baste ya del tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque andabas en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. Y mira, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, tus compadres que te siguen diciendo, oye, ¿por qué ya no vas a las fiestas? Mira, ya estás amargado, mira tú ahora pura iglesia y eres un fanático y eres lo otro, y no logran entenderlo. ¿Quién lo va a poder entender? Solamente alguien que tenga el pensamiento de Cristo. Somos salvos, somos regenerados y ahora somos santificados. Él nos anhela celosamente, dice así. Estaba estudiando, dando una clase en el seminario, en el instituto, con el pastor Muñoz. Y uno de los muchachos me decía del Salmo 133, que por qué
a los sacerdotes se les ungía con aceite. ¿Y por qué dice que se le recorría por la barba? Y luego dice por la barba de Aarón. Y me puse a estudiar acerca de todo esto. Y estudiando algo de lo que los judíos opinan. Ahora, no quiero ser místico ni nada de esto, pero me pareció interesante porque es una de las enseñanzas que dan los judíos. Y dice que a los sacerdotes, cuando los ungían, se les conocía como el ungido de Dios. Era una tipología del Mesías, porque la palabra Mesías significa el ungido de Jehová. Y los sacerdotes dice que tenían todos que tener barba. Usted recuerda que el Señor Jesucristo usaba barba. Los judíos, muchos de ellos usan barba. Ahora, le recorría el aceite y dicen los judíos que no debía tocarles la carne. Solamente los cabellos, los vestimentas, y la vestimenta era de tal manera que en todo su vestir no les tocaba el aceite, nada de la carne. Y los judíos dicen esto, era porque el aceite tipificaba la presencia de Dios. Ahora nosotros sabemos que era el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede actuar cuando toca la carne. Cuando yo soy una persona carnal, no le voy a dar cabida o no le voy a permitir, al Espíritu Santo ejercer dominio sobre mí. Y ahí surge lo que la Biblia dice con que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Tesalonicenses dice, capítulo 5, dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. Es decir, la santificación es sumamente importante y yo debo saber que debo vivir apartado para Dios. Tanto lo expresa Pablo que en el capítulo número 12 lo dice así. Versículo 1, cuando ya recuerde esto, 2 secciones de Romanos, ¿cuáles son? La primera es doctrinal y la segunda es práctica. Es decir, primero te va a meter mucha información y luego te dice, bueno, ahora esto que sabes, úsalo. Y aquí está hablando en el capítulo número 8 diciendo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, santificación. Y capítulo 12, versículo 1 les dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Muchas personas y las doctrinas de hoy en día en las cuales dicen no, es que a Dios solamente le importa lo que tienes adentro y no le importa cómo eres en el exterior, son doctrinas que yo me pregunto de dónde son tomadas, porque la Biblia dice contundentemente en Corintios, en Romanos y prácticamente en muchos libros del Nuevo Testamento que a Dios sí le importa el cuerpo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, como algo apartado para Dios, algo que le agrade a Él, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, es decir, no te moldees. No sé si, supongo que Ixayana tiene de esas play doll, ¿cómo se llama? Como plastilina, y hay algunos moldes, ¿verdad? La plastilina por sí, uno la puede tener, le hace una bolita, la puede tener tal vez en un traste, en una bolsa, y se moldea a lo que uno quiera que se moldee, ¿verdad? Los que hemos visto, los que tenemos hijos, estamos más frescos con eso. Pero agarras tú una plastilina y tú tienes un molde de una pelota de fútbol. Uy, ya les recordé la final, ¿verdad? Olvídense de eso, mejor otra cosa. Algo, y tú lo pones en la plastilina y la plastilina se va a moldear al molde, a lo que tú desees. Un niño tiene tal vez de un muñequito, de un carrito, de esto y del otro, y tiene la misma plastilina, y la plastilina se va a moldear al molde, a lo que quiere. Bueno, aquí dice Dios, no te moldes a todo lo de este siglo. En música,
en modas, a todo lo que conlleva este siglo, sino dice santificación, nota esto, sino transfórmate, cámbiate, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué muchas personas, yo me pregunto más bien, ¿por qué muchos no saben cuál es la voluntad de Dios? Yo la respuesta, les digo, es falta de consagración. Tengo una predicación que se llama El fruto de la consagración y lo baso en estos dos versículos. Básicamente en la cual yo digo que el fruto de la santificación es conocer la voluntad de Dios. Cuando tú vives apartado para Dios, Dios no de una manera mística, pero de una manera contundente te va a hacer saber cuál es su voluntad. Dios lo hace así. Pero si andas en la carne, ¿crees que Dios te va a hacer saber cuál es la voluntad que Él tiene para ti? No. Romanos es una joya. Nos habla, se nos acabó el tiempo, pero nos sigue hablando de la santificación, luego de la redención, luego de la reconciliación y por último, donde iba yo a meditar, acerca de la adopción. La adopción, termino diciendo que la adopción, versículo número 14, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, es decir, en las obras de la carne, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Papi, Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo yo puedo llegar y decir, bueno, yo estoy seguro que cuando muera voy a ir al cielo? ¿Esto es presunción? No, es seguridad que solamente Dios da. Estas cosas os escribo para los que creéis, dice, que tenéis vida eterna. Ahora, yo he sido o soy parte de la familia de Dios. Eso conlleva muchas cosas. Porque la Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina, como el Padre al Hijo. La Biblia dice que horrenda cosa es caer en sus manos. Usted y yo, ahora que somos salvos, debemos buscar la santidad, porque si nos alejamos de ello, podríamos recibir la corrección del Señor. Y créame, yo puedo decirle algo: cuando Dios castiga, es algo muy fuerte. Familias he visto, y no lo hago en manera de juicio, porque ¿quién soy yo? Pero usted y yo debemos buscar la santidad, porque para que usted pueda ver la presencia de Dios en su vida, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y Cristo fue hecho por nosotros justificación y también santificación. Él nos ha redimido y a través de Cristo tenemos entrada hasta el trono de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude y usted y yo valoremos en este año todo lo que Dios ha hecho. Y si usted tuvo errores en este año, mire, Dios sigue siendo un Dios de nuevas oportunidades. Usted nunca juzgue a alguien, nunca juzgue, ni a un hermano de la iglesia, ni a nadie, porque usted y yo deberíamos de sentirnos igual como al Señor Jesucristo dijo, bueno, el que es libre de pecado, ese que sea el primero que arroje la piedra. Y usted y yo somos, en mi persona, lo peor. Pero gracias sean dadas a Dios, porque a través de Cristo
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos por tu palabra y por esta enseñanza, aunque breve, Señor, te ruego, sea para edificación de mis hermanos, hermanas aquí presentes. Señor, glorifícate entre nosotros como iglesia. Ayúdanos, oh Padre Celestial, te lo pido, te lo ruego. Bendice a mis hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, los niños de la iglesia, y todos y cada uno de nosotros, a pesar de nuestros errores. Gracias porque tenemos paz para contigo por medio de nuestro Salvador. Gracias porque ninguna condenación hay, aunque somos y seguimos siendo y seguiremos siendo, mientras estemos en este cuerpo, hombres y mujeres pecadoras. Señor, a pesar de todo ello, tú nos concedes a nosotros el poder tener entrada para ti. Te ruego, Señor, nos ayudes, nos guardes, nos bendigas. Y bendiga, Señor, este siguiente año, Señor, en el cual, Señor, queremos seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que tu nombre sea engrandecido entre nosotros. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas aquí presentes, te lo ruego, y a aquellos que no pudieron venir el día de hoy. Bendice a toda tu iglesia, en Cristo Jesús te lo ruego. Amén.